dos, en cuatro, no, digo, dicen que cuando la apago, la señal es más estable, ¿no? Así que apagando cámara. Sí, ¿no? ¿Están ahí? Ya, muy bien. Uy, acá veo al criminal. Ya, muy bien. Hola. A ver, muchachos, hoy día, ¿qué vamos a ver? El tema de romanticismo peruano. Lo que hay que indicar de este tema es que el romanticismo peruano no es un tema oriundo del Perú, ¿ya? No es un tema que se haya originado acá. Me refiero a que el romanticismo, ¿ya? El romanticismo en sí es un movimiento europeo, ¿ya? No es un tema peruano. Se inició en Alemania, ¿ya? En Alemania fue. Y luego de Alemania pasó para Francia, de Francia a España, y luego de España, ahí recién llega al Perú, ¿ya? Y al Perú va a llegar tarde. Por ello se dice que nuestro romanticismo es tardío, porque llegó tarde. Pero cuidado con ciertas afirmaciones pesimistas. No llegó tarde porque al Perú todo llegue tarde. No, no hay gente que siempre le gusta, no le gusta ser pesimista, ¿no? Ah, que los peruanos. No, 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 no. A ver, eh, llegó tarde, ¿por qué? Llegó tarde porque, para empezar, nosotros tuvimos costumbrismo, algo que no hubo en otros países, ya solo en España. Y un dato más es que para que el romanticismo cuaje en un país, se requiere cierta estabilidad. Y para que la estabilidad se produzca en el Perú, eso tardó debido a que fuimos el último país en independizarse. Y fuimos los últimos, no por ser los últimos, sino porque el poderío español no estaba en Chile o en Venezuela o en Colombia. No, 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 no. El poderío español estaba en Perú. Por eso tardamos tanto en independizarnos y por todo ello llegó tarde el romanticismo, ¿ya? Bueno, el asunto es que, como acá bien te indican, el romanticismo llegó tarde, aproximadamente 1850, aproximadamente. Ese es el contexto en el que en el Perú gobernaba quién, gobernaba Ramón Castilla. Por eso en contexto se coloca Ramón Castilla, gobierno de Ramón Castilla. Perú con cierta estabilidad económica. Había plata, había dinero debido al boom del guano, debido al boom del guano y del salitre, ¿no? En el Perú había plata y se hicieron varias obras públicas. Ya tu profe de HP ya seguro te habló de eso, ¿no? Es lo más probable. Ujú. Uy, acá veo una pregunta con el guano de las aves. Guano de las aves. Es una redundancia, creo eso, estimado criminal. Eh, ¿Hay guano que no sea de aves? Bueno, ahí me has dejado pensando, ¿ah? Bueno, claro, porque, a ver, por si acaso voy a buscarlo en la RAE, ya para desburrarnos, a ver. Según la RAE, guano es materia excrementicia de aves marinas. Ya pues, ¿quién fue? ¿Quién fue este redundante? A ver, ¿quién ha sido? ¿El criminal, creo? No, él no puede. Sí, él es. Bueno, es solamente guano, ¿ya? No guano de las aves, por favor, señor criminal. Bueno, el asunto es, caballeros, este fue el contexto, ¿ya? Fue el contexto del romanticismo, prosperidad, bonanza,
que va a terminar, ¿no? Que va a terminar con la guerra del Pacífico. Chile nos devuelve a nuestra realidad. No éramos un país próspero, sino pura apariencia, así como las relaciones de Polcito, ¿no? Pura fachada nomás. Así es. Bueno, sigamos con la clase. Em, Ahora, mira, aquí tenemos características del romanticismo. Número uno, nuestros románticos se sentían identificados ¿con quién? Obviamente con los románticos españoles. Tú recordarás que nuestra clase aristocrática sentía mucho aprecio por lo español, por lo hispano, ¿no? Bueno, ese aprecio va a continuar, ¿ya? Va a continuar. Nuestros románticos se sienten muy identificados con lo español. Ahora, si te preguntan la primera obra peruana romántica, hay dos. Una es El Padre Orán, publicada en 1848, y la otra es El Poeta Cruzado, publicado en 1851. Las dos son obras románticas, solo que la primera es novela y la segunda es teatro. Sobre esto hay un dato muy interesante, te la cuento. A ver, durante mucho tiempo hubo esta pregunta de cuál es o cuál fue la primera novela peruana, ¿no? Oye, ¿cuál fue la primera novela peruana? Había esta pregunta, ¿no? Sabes que el Perú últimamente es un país novelero, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera novela peruana? ¿Y qué se dijo? Ah, ya, la primera novela peruana es El Padre Orán, de Narciso Aréztegui, de este autor, me parece que es cusqueño. Pero, en la actualidad se ha descubierto que no es la primera novela peruana. Tal vez sí es la primera novela peruana romántica, pero no la primera novela peruana en general, ¿te das cuenta? Incluso el autor Manuel Asensio Segura ya había escrito una novela llamada Gonzalo Pizarro. Por lo tanto, señoritas, caballeros, como te das cuenta, y esta novela, El Padre Orán, sigue siendo importante, pero por ser la primera novela peruana romántica, ya solamente del romanticismo. Muy bien. Pasemos a otro punto. Eh, sigamos. A ver, am, ¿quiénes son los autores peruanos más importantes? Mira, en nuestro romanticismo hubo una gran cantidad de autores, una gran cantidad. No hubo uno, hubo varios, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, a Narciso Aréztegui, tenemos a Clemente Altaus, a Nicolás Corpancho, que son autores románticos. Ricardo Palma le llamó los bohemios. Esa generación de románticos son llamados los bohemios, ¿ya? Los bohemios. Pero entre todos, los más importantes, sin lugar a duda, son dos. ¿Y quiénes son? Uno es Carlos Augusto Salaverry y el otro es Ricardo Palma. Salaverry, por si acaso, no es el presidente del Perú. El presidente se llama Felipe Santiago y su hijo es quien se llama Carlos Augusto Salaverry, ¿ya? El papá, presidente. El hijo fue poeta, por favor, no es igual. Y por otro lado, tenemos a Ricardo Palma Soriano, nuestro narrador romántico más importante, ¿verdad? El más importante. Entonces, mientras que Ricardo Palma destacaba en tradiciones, Salaverry destacaba en poesía. Mientras que a Ricardo Palma le decían el bibliotecario mendigo, a Salaverry le decían el ruiseñor de la chira. Mientras que Ricardo Palma es autor de tradiciones peruanas,
Salaverry es autor de Cartas a un ángel. Entonces, ahí vemos las diferencias, ¿no? Entre uno y otro, ¿ya? Entre uno y otro. Muy bien, acá veo una pregunta. ¿Quién estará preguntando? Ah, el bibliotecario mendigo. Claro, pues a Ricardo Palma le decían el bibliotecario mendigo. En un ratito veremos por qué, ¿ya? A ver, Ricardo Palma Soriano nació en 1833 y murió en 1919. Ricardo Palma, muchachos, Ricardo Palma fue un autor peruano muy importante, de talla internacional. Tanto así, mira, tanto así, que en la actualidad contamos con Universidad Ricardo Palma, contamos con Clínica Ricardo Palma, Puente Ricardo Palma, Colegio Ricardo Palma. Oye, para que un autor sea tan elogiado, ya es porque en vida hizo muchísimo, ¿no? Y es cierto, este autor escribió de todo. Este autor escribió novelas, bueno, novelas sí hizo. Creó una novela llamada Los Marañones, pero esa novela se perdió en la guerra con Chile. Luego también creó teatro, por ejemplo, la obra Rodil. Rodil es también teatro. Luego, este autor creó poesía, como los poemarios Armonías, Juvenilas o Pasionarias. También creó obras lingüísticas. Este autor era lingüista. Es autor de papeletas lexicográficas, verbos y gerundios, americanismos, entre otras obras. También fue historiador. Es autor de un libro que le gusta mucho a Paul, que se llama Anales de la Inquisición de Lima, ¿no? No es broma, en serio se llama así el libro. Y, ¿qué más, qué más, qué más? Bueno, Ricardo Palma fue un gran autor peruano, pues. Aquí en la pantalla, en la PPT, te dan datos de su vida, ¿no? Que fue liberal, que apoyó a José Gálvez, que luchó en el combate del 2 de mayo, que fue secretario de Balta, pero no creo que te venga todo eso para postular. Tal vez el dato más importante es que fue director de la Biblioteca Nacional y que la reconstruyó, ¿verdad? La reconstruyó luego de que los chilenos la saquearan en la Guerra del Pacífico. Ujú. Bueno, acá veo una preguntita. ¿Quién me estará preguntando algo? Sí, porcito, el libro se llama Anales de la Inquisición de Lima. Profesor, ¿qué libro tan sucio? No, 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 no. Se llama así porque la palabra anales hace alusión a un tipo de historia. Sucede que así como en literatura hay géneros, en la historia hay también géneros, ¿ya? Y uno es ese que acabo de decir. Bueno, pasemos a otro punto. Como te estaba diciendo, ¿no? Acá hay algunas obras que escribió Ricardo Palma. Aquí las puedes ver. Mira, Polcito, ahí están. Acá me comenta algo el criminal. Profe, escuché de otro profe. Ay, ay, ay. ¿De quién será, pues? Que se lo iban a llevar a Ricardo Palma a otro país después de la guerra con Chile, ya que era demasiado para el Perú o algo así. No. No es cierto que si lo iban a llevar, que será pues una cosa. No, 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 no. Lo que sí es cierto, criminal, es que Ricardo Palma sí podía irse a otro país. O sea, eso es, eso es muy cierto. Ricardo Palma se pudo ir tranquilamente a otro país. ¿Por qué? Porque Ricardo Palma era un autor internacional. O sea, a donde se fuera iba a tener trabajo. O sea, no te pases, es el gran Ricardo Palma, pues, reconocido a nivel mundial. Si cuando su hijo, Clemente Palma, viajó a España, Unamuno le hizo un prólogo a Clemente Palma diciéndole que le hacía el prólogo solamente por ser hijo del gran Ricardo Palma. Entonces, cuidado, ¿eh?
Bueno, sigamos. Me comenta el criminal, profe, pero ¿se fue o no se fue? No, se quedó. Pero ¿sabes qué, criminal? Esos datos son biográficos. No viene tanto para postular, pero en todo caso sí es bonito saber que este autor era un patriota, ¿no? O sea, que prefirió su país antes que un interés personal, ¿no? Bueno, es importante tener también héroes, pues, gente que dé la vida por la patria, ¿no? Como este autor lo hizo, ¿no? Ahora, Ricardo Palma no era una joya, ¿ah? O sea, no era un autor perfecto, ¿ah? Es un hombre, fue un hombre, como tú, como yo, una persona real, de carne y hueso, con defectos. Yo siempre digo, no idealicemos a nadie, son solo autores. Son autores que te muestran cómo fue el Perú en aquellos tiempos, ¿no? Pero nada más, ¿ya? A ver, ¿cuál es la obra más importante de Ricardo Palma? La más importante, obviamente, es Tradiciones Peruanas, ¿ya? Esa es la obra más importante, Tradiciones Peruanas. ¿La has leído o no la has leído? ¿Sí o no? A ver, ¿cuál recuerdas? ¿Qué tradición peruana recuerdas? ¿Cuál? ¿Cuál es la que te gusta más? A ver, ¿cuál te gusta más? Profe, me gusta el Rincón Quitacalzón. Claro, esa es buenaza. ¿La han leído o no, muchachos? Se llama Al Rincón Quitacalzón. Milagros dice, no, profe, aún no. El criminal recuerda el alacrán de Fray Gómez. Sí, es cierto, es una tradición famosa de Ricardo Palma. Muy conocida, ¿no? Pero no hay más, no hay más. Tiene más, ¿ah? Tiene más. Por ejemplo, historia de un cañoncito. Por ejemplo, los incas ajedrecistas. Tiene varias, ¿ah? Tiene varias. Bueno, a continuación te explico algunas tradiciones, ¿ya? A ver, profe, yo las he escuchado, pero no lo he leído. Ah, mira qué interesante. A ver, aquí dice tradiciones peruanas. A ver, tradiciones peruanas. ¿Qué es una tradición? A ver, aquí está. Para empezar, dice, es una forma narrativa. Eso es muy importante que lo sepas. Es una narración. ¿Qué es una tradición? Es una narración que combina qué cosas? Combina la leyenda romántica y el cuadro de costumbres, ¿ya? Tiene algo de leyenda romántica y algo de cuadro de costumbres. Dice que la leyenda romántica le da el fondo histórico y el cuadro de costumbres arraiga la leyenda en la realidad nacional. Ese es el concepto de tradición, ¿ya? Y son relatos que se mueven entre lo histórico y lo ficcional. O sea, tienen algo de realidad y algo de ficción, ¿verdad? Pero, profe, ¿es algo real o inventado? Mitad y mitad. Se mueve en el medio, entre lo real y lo ficticio. Constituye la obra maestra del arte narrativo de Palma. Claro, cuando tú piensas en Ricardo Palma, piensas en una tradición, una obra que está en el medio, ¿no? Que está en el medio, ¿ya? Muy bien, sigamos con la clase. Aquí algo me están preguntando. ¿Se podría decir que se inspiró del libro de leyendas de Becker, profe? Bueno, es obvio que Ricardo Palma tuvo que leer a Becker, ¿ya? Tuvo que leerlo. Pero yo no diría que se inspiró en las leyendas. O sea, decir que las tradiciones tienen influencias de las leyendas de Becker, no lo diría. No, no. Ten en cuenta algo, criminal. Ricardo Palma no leía un libro, leía, leía muchísimo. Entonces, si tuvo influencia, fue de un montón de autores. Obviamente, Becker estaría entre ellos, pero no habría una influencia directa.
¿ya? Pero sí, o sea, por supuesto que, o sea, es como que te diga yo ahora, que alguien me diga a mí, Casilla, ¿tienes influencia de Vargas Llosa? Bueno, por supuesto, ¿quién no? O sea, quién no ha leído algo de este autor, ¿no? Es algo muy, muy probable. Muy bien. Sí, o es como con los cuentistas. En la actualidad, si le preguntas a un cuentista, oye, ¿tienes influencia de Ribeiro? Bueno, ¿quién no, no? Todo autor peruano ha leído a Ribeiro, ¿no? Algo así. Entonces, para aquel tiempo es lo mismo. Pero ¿sabes qué? ¿Qué criminal? Tendría tanto influencia de Becker, como de Zorrilla, como de Espronceda, como de Víctor Hugo, como de Goethe, como de Heine, como de Schiller, como de Byron y un montón de autores más, ¿te das cuenta? Claro, porque son los modelos europeos, pues. Todo autor culto lee autores extranjeros, ¿no? Bueno, hasta ahí. Pasemos a otro punto. A ver, pasemos a otro punto. ¿Cuáles son las partes de una tradición? A ver, aquí te va, ¿ya? Las partes de una tradición. Una tradición tiene normalmente tres partes. Primero, la presentación de la historia. Eso es lo primero. En toda tradición, primero te presentan la historia, ¿sí? Te dicen, te, te, te dicen algo así. Hola, lector. En esta ocasión te vamos a hablar de una frase típica que se usa en Lima, que es alacrán de Fray Gómez. Se usa cuando algo vale mucho y te dicen, hola, ¿por qué tan caro? Ni que fuera el alacrán de Fray Gómez. ¿Te das cuenta? Ya eso es la presentación de la historia, la presentación del ambiente. Hasta ahí, ¿se entiende, muchachos? ¿Se entiende algo? Me dice algo Polcito. Profe, ¿se rompe la cuarta pared? Sí. Puede sonar chistoso, pero es cierto. Eso hace Ricardo Palma. Ricardo Palma le habla al lector. Hay un tipo de interacción narrador-lector. El narrador te habla a ti, al lector, ¿ya? Hay un tipo de interacción. Esa es la parte uno. En la parte 2, llamada digresión histórica, o también llamado parrafillo histórico, allí el autor contextualiza la tradición y te da datos verdaderos. ¿Para qué? Para que tú te creas o para que tú sientas que lo que él te cuenta es verdad. Y sí, es verdad, o en todo caso está tomado de un hecho real. Te puede nombrar, por ejemplo, un año, de repente una ciudad, de repente un apellido, ¿verdad? Pero algo te va a nombrar, algo te nombra. Eso es digresión histórica, digresión histórica. Datos fidedignos, datos verdaderos. Pero eso es solo un párrafo y luego sigue el desarrollo de la anécdota, que es la parte más grande, la parte más larga. Aquí te va a contar la historia, lleno de frases criollas, lleno de giros criollos, y al final toda la tradición cierra con una especie de moraleja. Así acaba una tradición, ya así acaba. Ahora, estilo. ¿Cómo es el estilo de Ricardo Palma? Es un estilo oral. ¿Qué significa eso? Quiere decir que este autor escribe como la gente habla. Se llama a eso oralidad, escribir como la gente habla. Usa mucha ironía Ricardo Palma y también bastante humor. ¿Ya? Es muy gracioso leer a Ricardo Palma. Muy bien. Pasemos a otro punto. ¿Cuáles son algunas tradiciones de Ricardo Palma? Tenemos el Padre Pata, los mosquitos de Santa Rosa, el alacrán de Fray Gómez, el obispo Chicheñó,
Historia de un cañoncito. Tal vez una conocida es Don Dimas de la Tijereta. De repente la conoces, que trata de un abogado que vende su almilla al demonio para conseguir el amor de una mujer, ¿verdad? Esto es muy gracioso porque almilla significa ropa interior de hombre, pero el demonio piensa que se refiere al alma y por eso la tradición trata de cómo un abogado estafa al demonio, ¿no? Y por ello se dice que debes tener cuidado de los abogados, ¿verdad? Porque si pueden estafar al demonio, pueden estafar a cualquier persona, pues, ¿no? Claro, muy bien. Y al Rincón Quitacalzón es otra, ¿no? Que se ambienta en la colonia. Ese es un dato muy importante, que debo decírtelo ahora mismo. La mayoría de tradiciones se ambientan en la colonia. De las 453, más de 200 se ambientan en la colonia. Y esto ha dado de qué hablar. ¿Por qué Ricardo Palma escribe tanto de la colonia? ¿Por qué tanta insistencia con la colonia? Y esto ha llevado a diferentes opiniones. Por ejemplo, Mariátegui decía que lo que hace Ricardo Palma es mostrarte una versión irreverente de la colonia, no criminal, no nostálgico. Para Mariátegui es una versión irreverente, o sea, se está burlando, está criticando la colonia de forma curiosa, ¿sí? Eso dice Mariátegui. Pero hay otro crítico llamado José de la Ribagüero, y y él plantea que sí, como plantea Criminal, él plantea que Ricardo Palma es un nostálgico, que es alguien que extraña la colonia, y por lo tanto se tilda a Ricardo Palma de qué? Se le tilda de hispanófilo, de persona que ama lo español, ¿ya? Eso, a eso iba. Bueno, sigamos con la clase. A ver, sigamos con la clase. Justamente aquí tenemos a la Mauta, a Mariátegui, hablando de Ribagüero, ¿no? Hablando bueno, de Ricardo Palma, ¿no? Y de lo que dice, ¿no? Para Mariátegui es una versión irreverente, sarcástica del pasado colonial. Para Ribagüero es un nostálgico de la colonia. Ujú. Pero, no obstante, diga lo que diga Mariátegui o Ribagüero, hay que recordar que las tradiciones no tienen perspectiva histórica. Es decir, no logran rescatar los grandes ejes del devenir nacional. No, estas obras se detienen en lo anecdótico, en el dato curioso, ¿ya? A eso también se apunta. Bueno, caballeros, yo espero que hasta ahí haya quedado claro. Ahora pasamos a otro punto. Bueno, aquí te dejo este pequeño esquema, tal vez te puede servir, ¿no? Para de repente estudiar un poquito más, ¿ya? Y ahora pasamos al tema a ver, pasamos a realismo peruano parte uno. A ver, muchachos. En este momento tienes que estar viendo mi pantalla. ¿La puedes ver o no? A ver, cuéntame. ¿Se puede ver o no se puede ver? A ver, muchachos, dime. ¿Se puede ver o no se puede ver? Sí, ¿no? Acá me comenta su amigo. Sí, profe, sí se ve. Ahí está el Titanic. ¿Qué Titanic? Oye, ese es el Huáscar siendo atacado por los otros barcos en el combate de Angamos. Ay, ay, estos muchachos. Muy bien, Mari Carmen y Angeli y Solange, aquí las mujeres siempre cuerdas.
siempre racionales, no como otros salvajes. Ay, ay, ay. Bueno, sigamos con la clase. Bueno, pero esta pintura no es gratuita. O sea, esta pintura, si está aquí en mi clase, no es porque quería adornarte con un barquito. No, 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 no. Sucede que el contexto del realismo es la guerra del Pacífico. Hubo una guerra entre tres países, Chile, Bolivia y Perú. Y la guerra era entre Chile contra Bolivia, pero los bolivianos nos arrastraron y luego lamentablemente se apartan de la guerra y nos dejaron contra los chilenos, ¿no? Bueno, ya tú sabes la historia. Tu profe de HP ya te habrá contado la historia, ¿verdad? Bueno, como pasa en un montón de situaciones, Polcito. Así es. Sigamos con la clase. Ahora, a ver, contexto de la Guerra del Pacífico. Bueno, ya sabes, ahí vemos otra pintura famosa, ¿no? De la Guerra del Pacífico, que causó crisis económica, crisis política, crisis social, ¿no? Terrible, ¿no? El Perú estaba en guerra y los políticos peleándose por el poder, ¿no? Ay, ay, ay. Y luego de la guerra que viene, pues la reconstrucción nacional, ¿no? Hay que reconstruir el país, ¿no? Así es. Bueno, sigamos. Realismo, recuerda que es un movimiento literario. El realismo es un movimiento literario que se originó en Francia, ¿ya? Se origina en Francia. Y luego llegó al Perú. El realismo destacó en especial en ensayo y en novela, ¿ya? En ensayo y en novela. En ensayo tenemos como autora a Manuel González Prada y en novela tenemos a Clorinda Mato de Turner. Recuerda que aparece a fines de la guerra con Chile y se prolonga hasta la primera década del siglo XX, ¿ya? Así es. Muy bien, pasemos a otro punto. ¿Cuáles son las características del realismo? Número uno, rechaza lo romántico, rechaza el tono intimista, rechaza lo subjetivo y prefiere una mayor objetividad. Por lo tanto, rechaza lo subjetivo, rechaza el pasado, rechaza lo exótico, se enfoca en el presente, en el hoy, prefiere temas sociales actuales, situaciones contemporáneas, tiene un propósito más moral, social. Una obra no solo debe divertir, recrear o entretener, debe transmitir alguna idea. Ahora, un dato muy importante es el nacionalismo agresivo. Claro, durante el realismo había un nacionalismo muy fuerte. Se hablaba de matar a los chilenos, de invadir Chile, de tomar Arica, de recuperar Tarapacá, ¿no? Había un fuerte nacionalismo y era totalmente comprensible, ¿verdad? Luego, un tema interesante que aparece en el tema de hoy es el de la reivindicación del indígena. ¿Qué es eso? Devolverle sus derechos, darle su lugar al indígena. El indígena no es un salvaje, el indígena es peruano, es parte del Perú, luchó en la guerra, es tiempo de devolverle sus derechos. Y otro punto importante es la renovación del país, preocuparse por la renovación del país. Muy bien, pasemos a otro punto. Algo que no te he dicho, pero que es muy importante, es esto. Eh, la aparición de mujeres escritoras. Durante el realismo aparecen varias mujeres escritoras. No es que antes no haya, antes sí había mujeres autoras, pero no en la cantidad que en el realismo hubo. Sin temor a equivocarme, diría que durante el realismo hubo más mujeres escribiendo y produciendo y creando a nivel intelectual que hombres. Hombres tenemos a González Prada, a Abelardo Gamarra, entre otros,
pero mujeres hay muchísimas. Tenemos a Clorinda Mato de Turner, Teresa González de Fani, Mercedes Cabello de Carbonera, María Nieves y Bustamante, Amalia Puga, Manuela Gorriti, entre otros, ¿ya? Entre otros. Muy bien, muy bien. Pasemos ahora a otro punto. Autor de hoy. ¿Quién es el autor de hoy? El autor de hoy es Manuel González Prada. Vamos a hablar en este momento de Manuel González Prada, ¿ya? Manuel González Prada, tal como puedes ver, es un autor peruano que nació en 1844 y murió en 1918, ¿no? Así es. Fue un autor limeño, postromántico. Él es uno de los precursores del modernismo y un autor peruano que reaccionó contra esta tradición española. Es decir, ¿qué planteaba González Prada? ¿Por qué continuamos, ya? ¿Por qué continuamos copiando, imitando, asimilando lo español si había literaturas más importantes en aquellos años? Países con una literatura más importante. Por ejemplo, teníamos países como Alemania, como Francia, como Inglaterra. En cambio, España no estaba en su mejor momento a nivel cultural, ¿no? Entonces, este autor planteaba eso, hay que mirar otras culturas, mirar otros modelos, tomar otras influencias, más que todo la alemana o la francesa, ¿no? Eso planteaba él, ¿ya? Bueno, ¿qué más? Este autor, cuando acaba la guerra con Chile, este autor inició una crítica tremenda a la sociedad peruana y publicó varios libros, artículos y ensayos. Ah, ya, me comenta aquí Camila algo, profe, ¿puede explicar a qué se refiere con esfera postromántica? Claro, a ver, aquí decía eso, ¿no? Situado en la esfera postromántica. Eh, Cuando te hablan de una esfera, romanticismo ya está quedando caduco y están surgiendo las nuevas propuestas realistas. Bueno, te cuento, pues, te cuento. Cuando aparece González Prada, cuando este autor comienza a publicar, comienza primero criticando lo romántico, porque lo romántico ya no nos daba para más. O sea, lo romántico ya no servía en este contexto nuevo. Y este autor se encuentra en esa esfera post-romántica, posterior al romanticismo. Y este autor se volvería pues un autor totalmente realista, ¿no? Es como decir que este autor vivió esa transición hacia el realismo de la sociedad peruana y que se volvió un líder realista. Se refiere a eso, ¿ya? Ujú. Muy bien. Pasemos a otro punto. El libro más representativo es Páginas Libres. Es el libro más importante de González Prada. Se publicó en 1894. Este libro está en prosa y critica duramente las anomalías de la sociedad peruana. Critica nuestros problemas sociales. Ahora, en poesía, porque algo muy curioso debo decirte, que este autor también fue poeta. Sí, este autor tan crítico que atacaba a la sociedad peruana, también fue poeta y escribió varios poemas, pero con mucha perfección, con mucha musicalidad imitando estrofas antiguas de Francia, como el triolet y el rondel. Por ello se dice que este autor también sería precursor del modernismo y también del indigenismo incluso. O sea,
Este autor fue como un tipo de adelantado, como él buscaba renovar siempre la renovación, fue un autor muy adelantado, ¿ya? Bueno, sigamos. ¿Qué obras creó? Acá tengo algunas, mira. Minúsculas, presbiterianas, eh, exóticas, trozos de vida, baladas peruanas, grafitos. Tiene varios libros en poesía, en prosa. Este autor creó bastante, ¿ya? Siempre buscó la renovación ideológica, el cambio social, nuevos caminos en la literatura. Siempre lo buscó, ¿ya? Siempre. Y algo más, experimentó con estrofas antiguas, como el rondel y el triolet. Por ello es precursor del, del modernismo. En cuanto al indigenismo, este autor es importante porque indigenista no es. Algunos lo catalogan de indianista porque defendió al indio y dijo que al indio peruano había que educarlo. em, no van a faltar personas que digan lo siguiente, que digan, pero González Prada trataba de indio al indígena. O sea, te digo algo, hay personas que lamentablemente no entienden que no podemos criticar con ojos actuales el pasado porque el pasado corresponde a un contexto diferente al nuestro, ¿ya? Por favor. Entonces González Prada hizo algo muy importante. Él defendió al indígena y en sus tiempos defender al indígena le causó varios problemas, ¿ya? Varios problemas. Eh, por ejemplo, González Prada dijo que, que el Perú no era la costa. Él decía que el Perú verdadero era la sierra. Y decir eso hace 120 años, jóvenes, no era nada fácil. Si decirlo ahora mismo, te pueden hasta mirar feo. Ya, pues imagínase hace 120 años, ¿no? Bueno, sigamos. Pasemos a otro punto. Mira, aquí tenemos un poema de este autor, un poema de González Prada llamado El amor. Te lo voy a leer, ¿ya? Dice, si eres un bien arrebatado al cielo, ¿por qué las dudas, el gemido, el llanto, la desconfianza, el torcedor quebranto, las turbias noches de febril desvelo? Si eres un mal en el terrestre suelo, ¿por qué los goces, la sonrisa, el canto, las esperanzas, el glorioso encanto, las visiones de paz y de consuelo? Si eres nieve, ¿por qué tus vivas llamas? Si eres llama, ¿por qué tu hielo inerte? Si eres sombra, ¿por qué la luz derramas? ¿Por qué la sombra si eres luz querida? Si eres vida, ¿por qué me das la muerte? Si eres muerte, ¿por qué me das la vida? ¿Qué es esto? Es un poema de González Prada. Es un soneto de versos, a ver, alejandrinos, donde este autor habla del amor y de lo contradictorio que es, ¿verdad? Ya, pues aquí se puede ver el uso de la figura, por ejemplo, de la antítesis, ¿no? De las contradicciones. Bueno, así escribía González Prada. Pasemos a otro punto. Uy, 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 este poema lo dedico a mi querido alumno Polcito. Para ti, Polcito, que te han dejado más veces que a qué. A ver, te han dejado más veces que a niño huérfano en guardería. A ver, eh, y también va dedicado para ella que me dijo que me quería alguna vez, que me amaba, y luego, pues se fue sin mirar atrás. Bueno, ahí te va. Un dolor jamás dormido, una gloria nunca cierta, una llaga siempre abierta, es amar sin ser querido.
Corazón que siempre fuiste bendecido y adorado, tú no sabes, ay, lo triste de querer no siendo amado. A la puerta del olvido llama en vano el pecho herido. Muda y sorda está la puerta, que una llaga siempre abierta es amar sin ser querido. Profe, ¿este es González Prada? Sí, un poeta de amor. El poeta más crítico del Perú era también poeta, ¿no? Pero bueno, pasemos ahora al famoso libro de Páginas Libres. Páginas Libres es un conjunto de ensayos y discursos, por lo tanto, se le podría agrupar en el género expositivo, aunque la presa en Marcos no habla de ese género, ¿ya? No habría un género para esta obra, según la pre, pero por darle un género, colocamos género expositivo. Este libro se publicó en París, ojo, en París, no fue en Amazonas, en la Feria del Libro, no, se publicó en París y contiene discursos muy famosos que este autor dio, tanto en diferentes teatros, como el dedicado a Miguel Grau, a Víctor Hugo, entre otros. Es un libro muy polémico. Yo siempre recuerdo algo que pasó y siempre lo cuento en clase, ¿no? Yo dictaba hace tiempo en un colegio de mujeres, ¿ya? Y me acuerdo que dictaba literatura. Entonces, mandé a leer esta obra en clase. Oye, las chicas eran bien tranquilitas, bien obedientes, chicas de su casa, bien sanas, ya bien sanas. Y les mandé a leer este libro, ¿sí? Y cuando lo acabaron y lo expusieron, las chicas totalmente cambiaron. Estaban más revolucionarias, querían el cambio, querían la renovación del país. Yo creo que este libro es totalmente realista porque mueve a las masas a la acción y te hace pensar y reflexionar y cuestionar tu país. Ahora, alguien me dirá, pero profe, qué curioso que un libro de hace 120 años o 126 años casi aún influya en la gente. Es que el Perú no ha cambiado nada. Lo que este autor te dice en este libro es prácticamente lo mismo. ¿Y qué te dice? Te dice que el Perú es un país improvisado. Es un país en donde todo está hecho como sea. Es un país en donde no hay buena educación, un país clasista, racista, acomplejado, ignorante, y todo eso prácticamente es cierto, ¿no? Entonces, cuando tú lees a este autor, pues sientes su actualidad, su vigencia del libro, ¿ya? Este autor critica las mediocridades, a los imitadores, eh, y fue antiacadémico, antiespañol, antilimeño y por ende indigenista, peruanista y descentralista, ¿ya? Siempre buscaba alejarse de lo español, rechazar la herencia española, es lo que este autor buscaba. ¿Qué más? A ver, este autor, eh, ¿qué más? A ver, acá también dice más cosas, ¿no? Conocedor de nuestra psicología tornadiza y voluble. Claro, decían que los peruanos somos muy volubles. Los peruanos elegimos políticos y cuando los elegimos, luego buscamos sabotearlos. Y eso es muy, muy peruano. Ni bien elegimos presidente, queremos sacarlo del poder, ¿no? Y hay una frase muy, muy interesante de este autor. Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, ¿no? Frase muy interesante de este autor. Que se vayan los viejos, que vengan los jóvenes, que los jóvenes tomen el poder, pero no cualquier joven, ¿ah?
jóvenes intelectuales, señoritas inteligentes, estudiantes académicos que no bajen de 1500 puntos, que ellos tomen el poder. Eso decía González Prada, ¿ya? Muy bien. En cuanto al discurso en el Politeama, es su discurso más importante. Aquí se habla de la renovación política, de la renovación del país, del rechazo a lo colonial, a la integración del indígena, a la importancia de la educación. Claro, tanto se hablaba de que es un bárbaro el indígena. Ya, pues si es un bárbaro, ¿cómo lo arreglamos? Educando al indígena. Hay que darle educación. Y González Prada y muchos realistas son anticlericales, estar en contra del clero. Si estamos en la guerra, ¿cómo Diosito va a ayudar? ¿Ah? ¿De qué sirve tantas oraciones? No, lo que dice González Prada es hay que educar al pueblo con ciencia. La ciencia va a cambiar el Perú. ¿Y cómo se llama a esa creencia, a esa fe en la ciencia, a ese estudio de la ciencia? Se llama positivismo. Ujú. Ahora, el discurso en el Politeama es un discurso que se leyó ante jóvenes, ante escolares. Y aquí este autor nos dice, ¿no? ¿Por qué perdimos contra Chile? ¿Por qué perdimos contra Chile? ¿El chileno era superior? No. No perdimos por ventajas de ellos, perdimos por errores nuestros. Eso dice González Prada, y en especial nombra dos errores, y uno es nuestra ignorancia. El Perú es un país de ignorantes, somos ignorantes, ¿no? Eso dice González Prada, país de ignorantes. Pero también dice algo más, que tenemos un espíritu de servidumbre. Tenemos en nuestro espíritu ¿cómo llamar? Ese rasgo sumiso de no querer rebelarnos. Y es culpa de ser colonia, ¿no? Todo eso dice este autor, ¿no? Manuel González Prada. ¿Ya? También, por supuesto, critica la corrupción y usa un lenguaje muy antagónico con varias antítesis, oro, hierro, amor, odio, etcétera. Bueno, hasta ahí, muchachos. Y ahora, ¿a qué pasamos? Ahora pasamos a la autora de hoy, porque tenemos que hablar de una autora. ¿Y quién es ella? Ella es Clorinda Mato de Turner. ¿Estamos? Eh, chicos, ¿pueden ver la pantalla? A ver, me comenta, ¿se puede ver o no? Ah, ya. Acá decía en inglés, can you see? Ah, ya, ok. Ok, disculpen mi lentitud. A ver, ya. Polcito, si estás por ahí, hace rato hay unos cuantos muchachos, cuatro que quieren entrar a la clase. Un favor, ya despierta, ya, ya, Polcito. Polcito, Polcito, llamando a Polcito. Uy, 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 se quedó dormido, Paul. A ver, hablemos de autoras peruanas. A ver, muchachos, hay un montón de autoras peruanas. Una es Teresa González de Fani, otra es Mercedes Cabello de Carbonera. Son autoras, ya, autoras. Y hay varias autoras, ¿no? Por ejemplo, Mercedes Cabello fue una gran autora y muchos no la conocen. Yo te recomiendo mucho Blancasol. Es una gran novela de una autora peruana, ¿no? De una mujer que es bonita, que es blanca, que es rica y que desea casarse con un hombre para ella.
o sea, también blanco, también rico, pero no hay hombres. Bacán el libro, no hay hombres porque se han muerto, pues en la guerra con Chile. Así que está buscando marido, ¿no? Y tiene que encontrar lo que hay nomás, pues lo que haya, ¿no? Conformarse. Es un librazo, ¿ah? Que te lo recomiendo muchísimo. Y el otro gran libro que para mí es súper penoso es El Conspirador. Una novela, uff, no sabes, muy, muy impactante, ¿ya? Una novela política. Pero Mercedes Cabello no viene tanto para postular, ni tampoco viene tanto Amalia Puga o María Nieves y Bustamante, ¿no? Quien más viene es esta señora. Tiene una cara de seria y de inteligente, uff, elevado al mil, ¿no? Ella es Clorinda Mato de Turner, que nació en 1852 y murió en 1909. Una autora que no vivió tanto, ¿ah? No vivió tanto, ¿no? Bueno, creo que murió joven, ¿no? 50 y algo nomás. Esta autora fue hija de pequeños hacendados, ¿ya? Hija de pequeños hacendados, o sea, no fue pobre, sabía hablar quechua y la defendió esta lengua, tanto así que tradujo partes de la Biblia al quechua, fue anticlerical, promovió la ciencia, ideas positivistas, la reivindicación del indio y la mujer. Fue jefa de redacción del diario La Bolsa en Arequipa. Tuvo su imprenta llamada La Equitativa, donde daba trabajo solo a mujeres. Pero esta autora se exilió en Buenos Aires, en Argentina, y trabajó en la revista Búcaro Americano. ¿Por qué esta autora se exilió en Argentina? ¿Por qué se fue de viaje para allá? Creó una novela muy polémica. ¿Y qué novela es? Es Ave sin nido. Pero Ave sin nido no es su primer libro. Su primer libro es Tradiciones Cusqueñas, en donde escribe imitando la forma de escribir de Ricardo Palma, ya que Ricardo Palma fue su maestro. Pero luego esta autora publica Ave sin nido, una novela muy importante en el Perú, que le abrió las puertas a ella a nivel internacional y que le causó en su país desgracias realmente, ¿no? Luego publicó Índole, luego publicó Herencia, luego también creó teatro, por ejemplo, su obra Imazumac, ¿ya? Su obra Imazumac. Y también sabemos eh, que creó varios artículos periodísticos. También tuvo correspondencia, creó cartas, ¿verdad? Muchas cartas. A ver, pasemos a otro punto. Pasemos a Ave sin nido. ¿De qué trata Ave sin nido? Ave sin nido es una novela que está ambientada en el pueblo de Quillac. Ojo, Quillac no existe, es solo un pueblo ficticio, ¿ya? Ahora, sabemos que Ave sin nido es una novela que trata de una familia conocida como los Marín, ¿ya? Conocida como los Marín. Los Marín son una pareja de esposos, ¿ya? Y esta pareja se ha ido de viaje a- al Cusco y ha llegado a este pueblo llamado Quillac. Cuando llegan a este pueblo, ¿qué es lo que encuentran? Encuentran una gran cantidad de abusos. Encuentran cómo los, las autoridades están abusando de los campesinos.
Y los más abusivos son los religiosos. El obispo Pedro Miranda y Claro, o de repente el padre Pascual Vargas, o el gobernador Sebastián Pancorbo. O sea, las autoridades son las más abusivas, ¿no? En lugar de tratar bien a los ciudadanos, los maltratan, los violentan, los golpean. Realmente terrible lo que pasa, ¿no? En esta obra, ¿ya? Los marín, que son católicos, que son cristianos, quieren ayudar, ¿ya? Los marín eh, quieren ayudar a los indígenas y en especial ayudar a una familia conocida como los Yupanqui, ¿ya? Esa es la meta, ayudar a los Yupanqui. Los Yupanqui son una familia integrada por Juan Yupanqui, Marcela Yupanqui y las hijas Margarita y Rosalía Yupanqui. La meta de los Marín es ayudarles, porque realmente lo que están viviendo los Yupanqui no tiene nombre. O sea, hay tanta violencia, hay tanto odio que realmente los Marín, justamente por ser católicos, pues deciden hacer algo, ¿no? Pero los notables, las autoridades, cuando ven que los marín se entrometen en asuntos del pueblo, deciden matarlos. Por lo tanto, se ve, ¿no? Se ve este abuso por parte de las autoridades y también este autoritarismo. O sea, realmente es tremendo, ¿no? Tremendo lo que se vive en esta obra. Incluso el padre del pueblo, llamado Pascual Vargas, motiva al pueblo para que maten a los marín, ¿ya? Entonces ahí se ve, ¿no? En esta novela, cómo el pueblo intenta matar a los marín porque el padrecito los motiva a eso. En estas grescas, los Yupanqui se mueren. El papá y la mamá, Juan y Marcela, mueren. Felizmente las hijas no mueren, pero los padres sí. Ujú. ¿Qué más? Cuando se mueren los papás, ¿ya? Los Marín se hacen cargo de las hijas y ellos se van a volver como los protectores de ellas. Y hay un dato acá bien curioso, ¿ya? Hay un dato, y el dato es que cuando Marcela está agonizando, le cuenta un secreto a Lucía Marín, un secreto terrible, ¿no? Tanto así que Lucía le pide que por favor ya no cuente más porque está horrorizada por todo lo que ha contado, ¿no? Bueno, sigamos con la clase. Entonces, muchachos, sigamos. Entonces, eh, a ver, en la novela hay un joven llamado Manuel y Manuel se va a enamorar de Margarita, de esta señorita huérfana. ¿Y qué ocurre? Ocurre que Manuel va a pedir su mano. Pero antes de casarse, ocurre algo, que Manuel confiesa que su verdadero padre no es Sebastián Pancorbo, sino que es el obispo Pedro Miranda y Claro. Y este dato es perturbador, ¿sabes por qué? Es perturbador porque el secreto que contó Marcela a Lucía Marín es que su hija mayor no es hija de Juan, sino que es hija de el obispo, lo que da a entender, sí, yo sé que es medio enrevesado esto, que Manuel y Margarita, que se aman, pues que son medio hermanos, y por eso no deberían casarse, ¿no? Ya que son hijos del mismo padre, ¿ya? Es una novela muy perturbadora. Ahora, esta novela, más que perturbadora,
Yo diría que denuncia una, algo muy grave, denuncia las violaciones en el mundo andino, cómo los religiosos solían violar a las chicas. Alguien me dirá, profesor, pero eso no es cierto. La verdad, no es por hablar mal o hablar bien, pero en este mundo del Señor hay de todo. Y lamentablemente, pues esto no es una novedad, ¿ya? Y es muy triste decirlo, ¿no? Obviamente, como en toda carrera, profesión, hay gente mala, pues, ¿no? Pero lo incorrecto, lo totalmente incorrecto, y que no me lo banco, ¿qué es? Que cuando esta autora publicó este libro, en lugar de hacer justicia a las mujeres, lo que se hizo fue perseguir a esta autora, porque esta autora, Matua Turner, tuvo que escapar del Perú, porque realmente su vida corría peligro, todo por haber denunciado abusos, por haber expuesto la verdad, por ser una mujer decente y algo más, una mujer católica. ¿De qué hablo? Muchos piensan que este libro es ateo. No, este libro trata de cómo debe comportarse un verdadero católico. Claro, si tú ves que a tu vecino lo están maltratando, lo están ofendiendo, si a tu vecina le están violando, oye, ¿cuál es tu deber como católico? Hay que amar al prójimo, cuidar a los demás, ¿no? Pero en este libro, cuando Lucía Marín intenta aplicarlo, los mismos curas son los que se oponen. Por eso recuerda, la crítica no es a Dios, la crítica es al clero, a las autoridades eclesiásticas. ¿Ya? Bueno, pasemos a otro punto. Aquí vemos otra portada de Ave sin Nido, famosa novela peruana, muy reeditada, muy estudiada. Y también vemos también cómo te explican, ¿no? Aquí el final de... Ay, un segundo, muchachos. Un segundo, ¿qué tal la gata rompiendo mi camisa? Desastre, oye. Ya, ya volví. Disculpen a la gata, por favor, muchachos. Muy bien. Bueno, de eso trata rápidamente la novela Ave sin Nido. Recuerda, el tema principal, ¿cuál es? El abuso de las autoridades contra los indígenas. Se ve eso en la obra. Pero hay otros temas, por ejemplo, está el tema de la crítica al clero, está el tema de la violencia social, la injusticia y obviamente, ¿no? La solidaridad también, ¿no? También se ve todo eso. Ujú. Pasemos a otro punto. Aquí también hay un esquema muy interesante de Aves sin Nido. El escenario que esquilla, cómo Lucía y Fernando Marín intentan apoyar a los Yupanqui, que finalmente se mueren, como hay un gobernador malvado que es Sebastián Pancorbo, un cura malvado que es Pascual Vargas, ¿verdad? Etcétera. Como la esposa del gobernador se llama Petronila y como ella con el obispo tuvo un hijo llamado Manuel, pero ese mismo obispo tuvo una hija con Marcela llamada Margarita, ¿verdad? Bueno, todo esto se ve acá. Muy bien. A ver, ¿cuál es la importancia de Aves sin Nido? La novela muestra por primera vez al indio en su orfandad. Ya no es solo un personaje decorativo, pintoresco, sino un ser vivo y humillado. Se denuncia, es una novela de denuncia, centrada en el clero, curas y obispos. No obstante, y miren este dato muy importante, la novela te muestra una visión
paternalista. ¿Y qué significa eso? Que los indígenas no se liberan solos, sino que requieren de la protección de un blanco, de un criollo, ¿ya? De un blanco, de un criollo. Bueno, hay un discurso protector y cristiano. Lucía Marín simboliza eso, el discurso protector cristiano, quien llama a la redención moral incluso al cura del pueblo, ¿sí? Hay un anticlericalismo de Mato de Turner muy importante que fue muy chocante en aquellos años, muy chocante. Claro, pues el Perú es un país muy religioso. Comenzar a hablar de curas violadores debió ser súper chocante, ¿no? Y por eso esta autora fue excomulgada y hostigada hasta que finalmente dejó el país. Aquí tenemos las novelas más importantes de esta autora: Ave sin nido, Índole y Herencia, ¿ya? Que son sus novelas más importantes. Ujú. Un segundo. Y hay varios estudios sobre esta autora. Uno es este, ¿no? La novela Ave sin nido entre la subversión y la ley, que es un estudio más judicial de Ave sin nido. Bueno, muchachos, me comenta Polcito, se fue y nunca más volvió. Eso es lo que tú crees, Polcito. La verdad es que se fue huyendo del país donde nació, se fue escapando de aquí. Oye, tú no sabes qué cólera le habrá dado a esta autora tener que escapar de aquí, de su país, por culpa de la gente injusta. Y lo peor, no sabes qué le pasó, que cuando ella muere en Argentina, hacen ¿cómo decirlo? Una ley para recuperar su cuerpo. Y por eso está enterrada en Lima. Claro, o sea, son tan miserables los peruanos que estando viva la persiguen y cuando está muerta se hacen los dignos y repatrian su cadáver. Entonces, somos de lo peor, ¿no? Bueno, hasta ahí. Ah, mira, aquí coloqué un video interesante de esta autora, ¿no? De su vida, que podrías ver. Y aquí te dejo el enlace si quieren verlo más tarde, ¿no? Ujú, así es, muchachos. No sé si aún esté vigente esto. Deme un segundo, voy a revisar. Ah, de repente si está vigente. Ah, miren, ¿lo pueden ver ustedes? No, ¿no? No. A ver, de repente lo pueden ver. ¿Lo pueden ver? No, ¿verdad? Ah, pero pueden oírlo, no, ¿verdad? ¿Lo pueden oír? Oh, qué pena. No pueden oírlo. Oh, pobre tiburoncito. No lo pueden escuchar. Bueno, ¿habrá algún botón para compartir, no? Bueno, qué pena. Lo siento, muchachos, pero les mando el enlace por el Neo, ¿ya? Para que puedan, por el Neo, digo, por el Zoom, ¿sí? Ujú. Ahí lo mando de inmediato, un segundito. En casita lo ven, ya con más calma, ¿ya? Bueno, muchachos, ya está. Y es momento de resolver el material que Polcito de forma tan generosa me envió. A ver, Polcito.
A ver, Polcito, aquí está. A ver, chicos, ¿pueden ver el material? Es casi lo mismo, ¿no? Romanticismo, Ricardo Palma, sus tradiciones, sus partes, su estilo, lo que decía Ribagüero, Mariátegui. Sí, te expliqué todo eso, ¿no? Luego también el tema del realismo, los autores, Mato de Turner, sus obras, Ave sin nido, el comentario, González Prat también, ¿no? Sus obras, su discurso, ¿no? Y un fragmento aquí de esta obra. Muy bien. Mira, qué interesante. Hay un rondel, hay un triolet, ¿no? Pregunta número uno. A ver, muchachos. En relación con la naturaleza de la tradición en la obra de Ricardo Palma, determine la veracidad, verdadero o falso de los siguientes enunciados y marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. A ver, la tradición palmista articula en una narración pista. ¿Eso es qué? Eso es verdadero. Dos, el carácter costumbrista de la tradición proporciona el sustento histórico. No, eso lo hacía la leyenda romántica. Esto es falso. La dimensión legendaria permite situar los hechos en un marco de cotidianidad. No, le daba profundidad histórica. Y las tradiciones peruanas oscilan entre lo histórico y lo ficticio. Eso es verdadero. Por lo tanto, tu clave, ¿cuál es? Sería FFV. Uy, nadie habla, nadie comenta, te has quedado mudo, ciego, sordo y mudo. ¿Qué ha pasado acá? Ay, ay, ay. Bueno, Porcito dice la A. Ja, ja, dice Porcito. Te va a caer, Porcito. A ver, dos. Tentado estuve de llamar a esta tradición cuento de viejas, pues más arrugada que una pasa fue la mujer a quien en mi infancia oí el relato, pero registrando manuscritos en la Biblioteca Nacional, encontréme uno titulado Crónica de la Religión Agustina en esta provincia del Perú desde 1657 hasta 1721 por Fray Juan Teodoro Vázquez, donde está largamente narrada la tradición. El libro del padre Vázquez es continuación de los cronistas Calancha y Torres y hay en esa obra noticias curiosísimas que dan luz sobre muchos acontecimientos notables de la época colonial. Lástima es que tal libro permanezca inédito. Por los años de 1640 vino de Extremadura a estos reinos del Perú un mozo a quien llamaban en Lima Juan Sin Miedo. Dedicóse al comercio sin lograr en él cosa de provecho, porque el extremeño era muy para nada y de un talento más tupido que caldo de habas. ¿Ya? A ver. ¿Qué vemos acá? Acá vemos algunos datos históricos, ¿no? Crónicas, fechas, lugares. Yo diría que Ricardo Palma desarrolla el parrafillo histórico. Yo la D pondría, y con el propósito de otorgar verosimilitud al relato, esto se logra al mencionar la fuente, claro, la fuente de Fray Juan Teodoro Vázquez. La clave es la D. Muy bien, porcito, la D. Tres. Con respecto al siguiente fragmento de Don Dimas de la Tijereta, perteneciente a las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, determine cuál de las siguientes alternativas contiene la afirmación correcta. A ver, y con esto, lector amigo, y con que cada 4 años uno es bisiesto, pongo punto redondo al cuento deseando que así tengas la salud como yo tuve empeño en darte un rato de solaz y divertimiento. ¿Ya? Aquí se ve esa interacción, ¿no? Con el narrador y el lector. Yo pondría la clave D.
esa cercanía, esa oralidad entre el diálogo, claro, muy bien, Polcito. Parece que solamente responde Polcito. Ay, 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 nadie más responde. Pregunta 4. Si la historia es el espejo donde las generaciones por venir han de contemplar la imagen de las generaciones que fueron, la novela tiene que ser la fotografía que estereotipe los vicios y las virtudes de un pueblo, con la consiguiente moraleja correctiva para aquellos y el homenaje de admiración para estas. A ver, a partir del fragmento citado del proemio de la novela Ave sin nido, se infiere que la narrativa del realismo peruano tiene como finalidad principal ¿cuál? ¿Cuál es la finalidad principal de la novela en el realismo? Priorizar la representación ficcional por sobre la verdad, no. No, 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 no. La ficción no. Reproducir objetivamente la realidad, sí, yo creo que la vez mejora. Yo creo que la ves. Muy bien, Marina. Por fin Marina dijo algo. Gracias, Marina, porque ya parecía esto un diálogo muy privado entre Polcito y yo. Ya parecía muy... mejor no digo nada. Pregunta 5. En la novela Ave sin nido de Clorinda Mato de Turner, la indígena Marcela afirma con resignación. Nacimos indios, esclavos del cura, esclavos del gobernador, esclavos del cacique, esclavos de todos los que agarran la vara del mandón. En este sentido, ¿cuál es el significado de la repetición esclavos del, utilizada por Marcela en su diálogo? ¿Qué indica Marcela con esclavos de? ¿Ah? ¿Hay un poder horizontal? No, ese es un poder vertical. Yo pondría esto falso. La B también falso. Y la C parece más correcto. La opresión. Claro, está denunciando la opresión. 5 la C. Muy bien. Pregunta 6. En el momento cumbre de la trama, se revela que Manuel y Margarita son hermanos, fruto de una relación adulterina del cura Pascual Barrias con la indígena años atrás, hecho que frustra definitivamente el matrimonio, que simboliza la imposibilidad final del enlace matrimonial entre los jóvenes protagonistas. ¿Qué simboliza? A ver, buena pregunta. La victoria del orden colonial sobre los proyectos emancipadores de los notables e indígenas, no. La sentencia que el mestizaje biológico es moralmente enviable, no. La perpetuación de la tragedia como consecuencia de la impunidad y del abuso cometido por eclesiásticos, podría ser. El triunfo de la endogamia racial, defendida tanto por las élites, nada que ver. No, la clave es la C. Ya clave la C, 6C y 7. El discurso en el Politeama de González Prada inicia su alocución con estas palabras. Los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. ¿Qué crítica implícita contiene la metáfora del oro y el hierro en relación con la generación anterior a la de los estudiantes presentes? Ujú. A ver, la A podría ser, la B nada que ver, la C nada que ver, la D nada que ver, la única es la A. Ujú. Claro, se asocia a los viejos con el hierro porque ellos pelearon en la guerra con Chile. Y en cambio, a los muchachos con el oro porque ellos están intentando con dinero reconstruir el país, ¿no? Pregunta 8. El discurso en el Politeama de González Prada se arenga a los estudiantes con la siguiente exhortación. Niños,
sed hombres, madrugad a la vida, porque ninguna generación recibió herencia más triste, porque ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que remediar, ni venganzas más justas que satisfacer. En este sentido, en el apóstrofe niños, sed hombres, subyace la noción de juventud como que la A nada que ver, la B podría ser, ¿ah? La C nada que ver, la D nada que ver, la E nada que ver. La clave es la B. Es un agente histórico capaz de romper con el pasado. Los niños, los jóvenes pueden romper con el pasado, romper las cadenas, cambiar el presente, cambiar el futuro, ¿no? Se refiere a eso. 8, la clave es la B. Y bueno, muchachos, hemos terminado con esta clase. Ya no hay más preguntas. Hoy día terminamos un poquito antes, pero Porcito me ha dicho que no va a molestarse, porque quiere ver el partido de Francia contra quién? Contra Suecia. Dice, bueno, Porcito, anda, ve tu partido, ¿ya? Bien, muchachos, cuídense mucho. Será hasta la próxima oportunidad, ¿ya? Chao, chao, chicos. Chao, chao. Chao, Solange. Chao, Nicole. Chao, Jimena. Chao, Marina. Sí, gracias, Marina. Qué buen comentario. Ah, y si pueden, muchachos, un dato más. Oigan, un gran favor. Suscríbanse a mi canal que se llama El Gato de Tiza. Está en YouTube, ya chicos. El Gato de Tiza. Googleenlo. Está en YouTube. Y un favor, voy a estar ahí compartiendo entrevistas a autores, ¿ya? Un favor, lo más importante es suscríbanse, ya que si tengo más suscriptores, eso le da al canal más popularidad, ¿ya? Bueno, si pueden, háganlo ahora mismo, ¿sí? Chao, chao, chicos, nos vemos, gracias por todo. Chao. Muy bien, Polcito, manda, manda. Chévere, Paul. Nos vemos. Chao.